el 16 y el 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, aquí para que sea Dios ayudándonos a hablar de su palabra. Ahora ahí están sentados, cierren sus ojos, hermano, y oren al Señor. Te damos gracias, Señor amado, por este día maravilloso que nos has prestado, Señor, por la salud, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, por leer tu palabra, Dios mío. Te rogamos, Señor amado, que tomes el control de este tiempo, Señor. Bendícenos más y más con tu palabra, con tu presencia, Dios mío. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para poder hablar de tu palabra, de tu poder, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia y de tu verdad, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, que esta enseñanza sea para edificación y para crecer en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice ahí como en letras negras, ¿verdad?, que el poder del Evangelio. Y yo le puse, hermano, el poder del Evangelio y sus bendiciones. Aquí, hermano, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y habla acá, hermano, del tema del poder del Evangelio para salvación a través de la muerte. Romanos capítulo 1, 16, hermano. Está hablando, hermano, del Evangelio para salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Por medio de la fe. Es algo, hermano, tan alto, tan profundo, tan importante y tan urgente, que Pablo tiene gran empeño en proclamar y no se avergüenza del Evangelio que él proclama. Aunque tenga que hablar de un hombre que fue colgado en un madero para darnos salvación. No todo el mundo, hermano, creo que tiene ese poder o esa valentía de hablar de un hombre que haya muerto por algo. No todo el mundo, hermano, no hay muchas personas que tengan tanta fe en un hombre que hable de ese hombre que murió. Pero este hombre, el apóstol Pablo, habló con aquella fe tan profunda, con aquella convicción, con aquella certeza que en Jesucristo hay salvación y que no se avergüenza del Evangelio. Como todos sabemos que el Evangelio, hermano, el corazón del Evangelio en sí, el corazón del Evangelio es creer que Jesucristo vino, fue formado en el vientre de María, que nació, fue joven, creció, hermanos, y que a la edad de 30 años, de 33 años más o menos, ahí murió en la cruz, murió, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón, hermano, de que el por qué nosotros estamos en este lugar. Entonces, ese es el poder del Evangelio que yo quiero hablarles este día. Y el Evangelio, hermano, es poder. En griego se lee dunamis o dinamis. En griego, dunamis o también dinamis, que significa dinamita de Dios. Esto, hermanos, esto revela la infinita fuerza activa de Dios para salvación. No es letra muerta, hermano, lo que está escrito en este libro sagrado. Lo que está escrito en este libro, hermano, cambia, transforma la vida del ser humano. Amén. Si usted le pone atención a la palabra, al Evangelio de Jesucristo, lo va a cambiar, lo va a transformar, va a ser diferente. Lo va a sacar, hermano, del mundo, del pecado, de la droga, de la cárcel, de donde sea. El poder del Evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios. Amén. Para cambiar, para transformar la vida del ser humano. Entonces, hermano, este libro no es como el libro de los mormones, como siempre el hermano pastor lo anuncia, porque el libro de los mormones lo pueden leer y nunca van a cambiar esas personas. Jamás van a cambiar. Y eso, hermano, me lo confirmaba el día viernes con un muchacho nuevo que llegó a trabajar. Dice que acababa de venir de misión de Uruguay.
tenía 2 semanas de venir aquí a Washington, aquí a Otelo de regreso. Y estuve platicando un poquito y dice, yo le hablaba y dime pues, ¿qué es lo que dice el libro del Mormón? Explícame, háblame de qué creen ustedes. Yo me hice pasar como que no venía a la iglesia, me hice pasar como un inconverso y todo. Pero ya como ya en la tarde en un break, le digo yo, estábamos hablando y andaba audífono, hey, ¿qué escuchas? ¿Estás escuchando alabanza o qué? No, me dice, no, escuchando una música. Y dije yo, pero pues si te dije que lees el libro del Mormón, ¿cómo andas escuchando música? No, dice, pero es que nosotros no nos prohíben esas cosas, nosotros podemos escuchar música. Y el día que vayamos a la iglesia, pues allá oramos y el Señor nos perdona de regreso. Entonces, eso me daba a entender, hermano, que el Evangelio es para cambiar, para transformar la vida del hombre. Amén. Que esto es lo que está escrito en este libro, como dice en hebreo, que la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. Amén. Que cambia, transforma la vida de nosotros. Amén. Si en verdad creemos en el poder del Evangelio. Pero si usted no cree que Dios lo puede cambiar, lo puede transformar a través de esta palabra, no tiene para usted no va a tener poder. ¿Por qué? Porque no le abre su corazón, no le abre su mente para cambiar, para transformar su vida. Amén. Entonces el vocablo salvación, hermano, abarca 3 aspectos importantes que son de los que le quiero hablar. 3 aspectos importantes que yo le quiero hablar de por qué es el poder del Evangelio. Que por qué es dinamita de Dios, que el por qué, hermano, es un poder en acción a través del Espíritu Santo y de la palabra que está escrita en este libro sagrado. Amén. Primeramente, hermano, el poder del Evangelio es que nos da salvación de la culpa del pecado. Eso es algo de lo que abarca el poder del Evangelio, que nos da salvación, que nos salva de la culpa del pecado. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, vamos a leer unos versículos. Efesios capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso, vamos a leer desde el 4 hasta el 8, ¿no? Ese es lo que hace el poder del Evangelio. Ya les dije que el poder del Evangelio es el corazón de Jesucristo también. Dice, pero Efesios 2, 4, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces eso, hermano, que nos salva del pecado. Amén. Nos liberta del pecado. El poder del Evangelio, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 2 también, hermano, está otro versículo. Colosenses capítulo 2:13. Ahí es donde nos salva también del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Colosenses 2:13 dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, hermano, que si nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, no solamente nos da bendición, no solamente nos da vida eterna, no solamente nos da todas las cosas del mundo, sino, hermano, que nos perdona todos nuestros pecados. Nos da salvación de toda esa culpa que nadie, ningún ser humano, por mucho que dé limosna, por muy buena gente que se comporte, jamás va a llegar a ser salvo, sino que vamos a llegar a ser salvos a través del Evangelio de Jesucristo. Ese es el primer punto, hermano, que nos da
salvación de la culpa del pecado. Otro punto, hermano, es que nos da salvación del poder del pecado. Nos salva del poder del pecado o del poder del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. El Evangelio de Jesucristo. Este poder. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y muchas veces nosotros sí nos avergonzamos del Evangelio, hermano. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado que a veces nos juntamos con multitudes de gente en el trabajo y andan hablando pura grosería, puras bromas pesadas. Y a veces uno como que se siente un poquito, dice, les hablo mejor del Evangelio, o mejor me espero a agarrar uno por uno. Pero cuando uno se siente en eso, hermano, como que quiere, como que la fe baja un poquito, mengua, y no tiene esa fuerza para hablarle y decirle, hey, cálmense, no hagan esas cosas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero muchas veces sí nos pasa. Pero por esta es la enseñanza, hermano, porque tenemos que creer que el Evangelio es poder de Dios. Tenemos que tener fe que cuando soltamos una palabra, algo va a hacer en los corazones o en las vidas de esas personas. Entonces, también nos salva, hermano, de la culpa, nos salva del poder del pecado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, es un versículo también muy conocido que lo usamos nosotros cuando salimos a tocar puertas. Normalmente pues son los versículos que más usamos para hablarles a la gente del Evangelio, de la salvación que hay en Cristo. Romanos capítulo 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, aquí la culpa o el poder del pecado es que nos lleva a la condenación, al infierno. Nos lleva, hermano, a una desgracia espiritualmente, y a veces también, hermano, nos lleva a una desgracia físicamente. Cuando hay pecado, hermano, hay problemas en la familia, problemas en el trabajo, a veces nos va todo sale mal. Pero aquí pues estamos hablando de la muerte espiritual, que es el Evangelio de Jesucristo, es el que nos da ese poder para, hermano, no ser influenciados por el diablo, por el pecado, por la tentación. Amén. Y ese, hermano, que tenemos que nosotros tener esa fe, esa convicción, que al venir aquí a la iglesia, hermano, no venimos a hablar de otra cosa que no sea del poder de Dios. Amén. Que es del poder del Evangelio, que es el poder, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros para poder vencer al mundo, al diablo y al pecado. Amén. También, hermano, ahí en Romanos 5:8 es otro versículo también muy conocido, y podemos ver cómo Dios a través del Evangelio, hermano, nos da ese poder para vencer al pecado. Amén. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Porque dice en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, dice, reconciliados seremos salvos por su vida. Allí, hermano, es donde el poder del pecado ya no va a morar en nosotros. Ya no tiene esa capacidad, ese poder para llevarnos al mundo. Como antes, que no conocíamos de Dios, no conocíamos del Evangelio, se nos hacía bien facilito ir a tomarnos una cerveza. Se nos hacía bien facilito, hermano, ir a un baile. Se nos hacía bien facilito, hermano, mentir, engañar. Se nos hacía bien fácil. ¿Por qué? Porque el pecado tenía el poder sobre nosotros. Amén. Pero ahora que venimos a Cristo, ahora que creemos en el Evangelio, tenemos ese poder, esa capacidad de decirle ya no más a la cerveza, ya no más a la droga, ya no más a los bailes, ya no más al mundo, ya no más a las modas. Pero si verdaderamente tenemos ese poder del Evangelio, es el que nos ayuda a vencer, es el que nos ayuda, hermano, a resistir el poder del diablo, esa Satanás.
como dice en Efesios, que dice, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Pero si nosotros no creemos en el poder del Evangelio, si no creemos en el poder que hay en este libro sagrado, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Amén. Necesitamos tener, hermano, esa convicción, esa fe, esa certeza, como el apóstol Pablo. Le llamaban de loco, muchos le creían, muchos no le creían. Pero él dijo, el Evangelio es un poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, hermano, que el Señor nos libra del poder del pecado, el poder del diablo. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿La verdad de qué? La verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Y aquí, hermano, no vamos a andar predicando cosas que no están en la Biblia. Como me decía este muchacho, me hablaba de la doctrina de ellos, que dice que cuando ellos mueren, dependiendo, dice también cuál es el pecado que ellos hayan cometido, es que van a un lugar a penar su condena. Y luego dice que de allí, cuando ya hayan purgado, hayan completado el tiempo dependiendo del pecado que hayan cometido, dice que ya sale a la resurrección y a un lugar de descanso. Imagínense, hermanos, es algo que no tiene respaldo en la palabra del Señor. No hay cambio, no hay nada en otros libros que no sea la palabra del Señor. Amén. Pero si usted cree en lo que dice la Biblia, usted va a tener ese poder, esa seguridad, esa certeza, hermano, que el diablo no va a tener influencia sobre su vida. Amén, así es. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el Juan 8:36 dice, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Libre, hermano. Eso es lo que hace el Evangelio. Cambia, transforma la mente, el corazón del hombre. Ya es libre del pecado, libre del mundo, libre del diablo, de la moda, de la droga, de la fornicación, de la brujería, de la hechicería. No tiene poder de todas esas cosas sobre nosotros si verdaderamente creemos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero si nos avergonzamos, hermano, el demonio recién nacido lo va a hacer pedazos. El demonio más chiquitito lo va a hacer bailar en un pie. Pero si creemos en el poder del Evangelio, no hay brujería, no hay hechicería para nosotros. Y debemos de creerlo, hermano. Que si venimos a esta iglesia, si va a otra iglesia, pero que si se habla del Evangelio de Jesucristo, tenga por seguro que ya no hay poder del diablo sobre usted, de brujería, hechicería. Porque a veces escuchamos de cristianos que dicen, oh, me están haciendo brujería. Alguien me dio una toma en un vaso, en una comida y me hicieron brujería. No hay poder del diablo sobre nosotros si creemos en el Evangelio de Jesucristo. Si creemos en el poder de Dios. Si es de que no tenemos que creer esas cosas. No se avergüence del Evangelio. No se avergüence de ser cristiano. Lo van a aborrecer, lo van a ignorar muchas veces. Hasta a veces sus familiares ni le van a creer. Le van a decir fanático. Tantos apodos que a veces nos ponen. Amén. Pero no tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Y al final, hermano, vamos a tener la recompensa, que es la vida eterna, estar con Jesucristo en las bodas del Cordero. Amén. Por eso no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que hablarle a las personas de que nos rodean, hablarles de la palabra del Señor. Aunque sea un versículo que se sepa de memoria, pero con eso usted está hablando y no se está avergonzando del Evangelio. Amén. No se avergüence del Evangelio, no se avergüence de ser cristiano. No se avergüence, hermano, de que le digan los aleluya. No se avergüence de esas cosas, porque el Evangelio es poder de Dios, es dinamita de Dios. Es un poder manifestado en nosotros, hermano. Otro aspecto, hermano, que sale del poder del Evangelio es que nos da el poder para destruir el poder del diablo. Y esto no es a cualquiera, hermano, que se nos va a dar esta autoridad. Eso no es a cualquiera que Dios va a dar esa autoridad para que usted destruya las fuerzas del enemigo. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a ir a leer la Biblia. Si usted no lo había leído y no sabe cómo
las fuerzas del enemigo, hermano, tiene que citarle la Biblia al enemigo. Cuando usted sienta influencia de Satanás en su casa, en su cuarto, usted párese, póngase de pie y empiece a orarle al Señor. Porque mire lo que dice en 2 Corintios 10:5. Porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el poder del Evangelio. Amén. Este es el poder del Evangelio, hermano. Dice Pablo que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, mas nosotros predicamos el poder del Evangelio. Hagan señales, hagan evidencia, hermano, que nosotros seguimos a un Cristo vivo, un Cristo que tiene poder y que nos ha dado estas autoridades, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no va a pelear con un machete, con un corvo, a trompones, a gritos, no. Va a pelear, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Espiritualmente, estos son el poder que nos ha dado, nos ha otorgado el Señor a través del Evangelio. Nos da ese poder para deshacer las obras del diablo. En Marcos también hay otro versículo que es bastante conocido. Normalmente, hermano, a veces cuando estamos orando y sentimos mucha influencia del enemigo, a mí me gusta citar estos versículos. Cuando estamos orando, decirle al diablo que el Señor nos ha entregado ese poder a nosotros, porque no creemos en el niño de anoche, ¿cómo que le llamo? Gloria a Dios. De anoche, no creemos en eso, hermano. Nosotros no estamos creyendo en aquel de Guatemala, en el de Esquipula, no. Nosotros creemos en Jesucristo, en el poder de Dios. Mire Marcos 16:15 lo que dice. Gloria a Dios. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que en él creen. En mi nombre les echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que les decía hace ratito, hermano, no hay poder del diablo sobre nosotros. Amén. Usted puede estar diciendo, hermano, que como le dije al principio, me están haciendo brujería, hechicería, me hicieron esto, me hicieron aquello. No, Señor, no puede el diablo hacer nada en contra de usted. Pero si verdaderamente cree en Jesucristo, amén, si verdaderamente cree en el poder del Evangelio, pero si anda jugando al hacer Evangelio, si anda jugando a venir a la iglesia, si anda jugando, aleluya, hermano, ahí sí tenga cuidado, porque usted le abre las puertas al enemigo para que entre a su vida, a su casa, y lo va a hacer pedazo. Amén. Así es de que tenemos, hermano, que estar seguros que usted cree en el poder del Evangelio. Amén. Cuando le digan, hermano, ora por mí que estoy enfermo, no dude, vaya y ore por él, que Dios va a hacer algo, porque usted no lo va a hacer con su propia fuerza. Usted no va a ir, que va a ir, no, si yo no pongo mano y eso es enfermo, no se va a sanar. No, Señor. El Señor usted le da poder y autoridad para poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos van a sanar. Si usted le lleva por alguien que está influenciado por un demonio, si usted cree en el Evangelio, usted lo va a hacer. No hay necesidad de ir a traer a más ungido, o quieren ir a traer a aquellos de allá de Miami. Gloria a Dios. No, hermano, usted tiene poder para orar sobre los enfermos, orar para echar fuera un demonio. Usted tiene el poder. Amén.
Y eso es lo que, hermanos, necesitamos nosotros creer. Porque aquí hay muchos hermanos que cuando miran un movimiento así de alguien que está como endemoniado, lo que hacen es apartarse, así se va por las esquinitas o entierran más la cabeza sobre sus piernas. Y no, hermano, tenemos que parar los pies, orar por esa persona. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder del Evangelio. Sí, hermano, a veces hay gente que vaya por las esquinas y ya. Entonces, ¿en qué está creyendo? ¿En qué está creyendo? O se siente que le tiran piedritas en su tejada, en su casa. Párese ahí y reprende todo eso. Aunque a veces sí se sienten un poquito de temor, de miedo, pero para eso es la Biblia. Amén. Si usted se le fueron las palabras, tiene que citar la Biblia. Los versículos, estos versículos. Decide Satanás, ¿sabe que el Señor me da este poder? Te voy a echar afuera en el nombre de Jesús. Y pararse firme. Por eso es el poder del Evangelio. No se avergüenza, porque si se avergüenza, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, poder de lo alto. Mire lo que dice en 1 Corintios. 1 Corintios 2:4. Amén. 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, que es poder de Dios el Evangelio de Jesucristo, hermano. A nosotros no nos ha salvado cualquier cosa, sino que el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que esforzarnos a no avergonzarnos del Evangelio. Amén. Usted está en este lugar, párese firme, pídele a Dios ese poder, esa autoridad. Más a los nuevos, a los que apenas están viniendo, creo que todos empezamos así, con temor, con miedo. ¿Qué va a decir la gente? Son mis hermanos, mis familiares, mis compañeros, mis amistades. No les digo nada porque se van a burlar de mí. Usted que está nuevo, que está empezando en este caminar del Evangelio, que le ha entregado su vida al Señor, no se avergüence. No se avergüence qué le va a decir su esposo o su esposa. No, usted parece firme. Yo he querido en Jesucristo. Él tiene poder. Él es mi Salvador, es mi Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, dinamita de Dios. Créalo en su corazón, hermano. Tenga esa fe, esa confianza en Jesucristo. Yo le digo, nosotros creemos en aquel que está sentado en el trono de Dios. Aquel que dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Sus ojos son como llama de fuego. Imagínense, no creemos en cualquier persona, como creen. El catolicismo tiene muchísimos dioses, que al final y al cabo, aunque se hagan licuados, todo eso no sale nada bueno. Amén. Pero nosotros, hermano, tenemos uno que es poderoso. Es el que nos ha dado vida, nos ha dado salvación, perdón de pecado. El que nos sacó, hermano, del mundo, de los vicios. Nadie más. Muchos hermanos, allá en el mundo, anda alguien borracho, allá van por los brujos, por los curanderos, no puede hacer una toma para que este deje de tomar. Deja de tomar una semana, 2 semanas, pero los días vuelve a caer. Pero aquí no, el Señor Jesucristo cambia, transforma la vida de los demás. Es diferente, hermano. No vamos a ser iguales, pero si verdaderamente hemos creído en este poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder que Cristo murió y resucitó al tercer día. Pero si no, no vamos a hacer nada en este mundo. Nos va a pasar el tiempo, nos vamos a hacer viejitos y siempre, hermano, vamos a andar pidiéndole a todo el mundo oración. Venga a mi casa, úngeme aquí, úngeme allá. Pero usted, hermano, que está aquí, se le ha predicado la palabra del Señor. Amén. No para confundirlo, no para enseñar nuestra doctrina, sino para enseñar el poder de Dios. Para enseñar, hermano, que usted tiene poder, tiene la capacidad, tiene el carácter de su vida para echar fuera todo lo malo, el mundo, el pecado. Y creer que este poder del Evangelio no nos va a cambiar el corazón de aquellos familiares que
se quiere poner fuerte, se quiere poner duro, no quieren venir a los pies de Cristo. Pues tenemos que creer que el Evangelio de Jesucristo un día nos va a cambiar. Amén. Esta palabra, hermano, dice Jeremías que es como fuego, que es como martillo, que es una espada de doble filo. Un día va a penetrar esos corazones. Un día tienen que dejar, hermano, la idolatría, tienen que dejar la droga, tienen que dejar el mundo. Todo eso tienen que dejarlo y venir a los pies de Cristo. Pero si usted y yo lo creo, pero si venimos, solo queremos cantar y orar y todo superficialmente, ¿no? Tenemos que tener esa fe, esa convicción que el Evangelio es poder para cambiar la vida del ser humano. Vamos a terminar ahí leyendo donde empezamos, hermano, en Romanos capítulo 1, 16. Vamos a dar otra leída de este versículo y vamos a quedar por terminado con esta enseñanza. Acuérdense que el Evangelio es poder de Dios, que nos salva de la culpa del pecado, que nos salva del poder del pecado y que nos da el poder para destruir las fuerzas del diablo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela para fe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Así es, hermano, esta es la enseñanza. No se avergüence del Evangelio. Amén. Pídale a Dios, hermano, cada mañana que usted va a ir al trabajo, pídale a Dios que le dé fuerza, que le dé fortaleza, porque en el trabajo, pues, es donde nos llenamos más de gente inconversa, donde escuchamos puras groserías. Y ahí tenemos nosotros, hermano, pedirle a Dios esa fortaleza para dar testimonio que nosotros no estamos volviendo a ser cristianos. Así es de que gracias por su tiempo y espero pues de que le aumente la fe y crea más en el poder del Evangelio. Amén. En Jesucristo. Así es de que estamos despedidos, vamos a ir a la casita verde si tienen ganas de un café, creo que sí.